Bienvenidas y bienvenidos al Despacho 42, el podcast de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación de la UOC. El podcast en el que hablamos de cómo la tecnología cambia la vida de las personas, pero también de cómo somos las personas las que hacemos cambiar la tecnología cada día. Vamos muy tarde, lo siento. El episodio de mayo sale que un poco más y nos vamos a julio, o sea que no nos entretenemos más. ¿De qué hablamos esta vez? Hablamos de WordPress. WordPress es el gestor de contenidos que alimenta una cantidad increíble de la web. Si hoy habéis navegado por internet, casi seguro que habéis pasado por algún sitio web hecho con WordPress. Y alrededor de WordPress hay una comunidad espectacular y hoy hablamos un poco de esa comunidad y de cómo es montar un evento en el que se reúne esa comunidad. Esos eventos se llaman WordCamps y tienen algunas características y tienen algunas batallitas y en nada hablamos de ello. Advertencia: escuchar Despacho 42 puede tener efectos secundarios. Hasta podría hacer que aprendieses algo, ¿o no? Y como decíamos, hace unos segundos, como siempre, pues estamos aquí, pues como casi siempre, con Susana Tesconi. Hola, Susana. Hola. Y como casi siempre, sin Dani Riera, al que le ponemos otra falta, y bueno, ya lo comentaremos esto en privado porque... Ya no aprueba este año. No, yo creo que le queda para septiembre como mínimo y con suerte. Y esto si vamos a septiembre. Bueno, y perdón, lo que decíamos antes, estamos aquí con Nuria Nadal y Rubiera. Hola. Presente. Y con Esther Serra. Te he perdido el segundo apellido. Hola, Palacios, Esther Serra Palacios, perdón. Esto es lo que pasa cuando yo preparo los apuntes. Nuria es licenciada en Historia del Arte y Comunicación Audiovisual por la Universitat de Barcelona, ¿sí? Correcto. Y es especialista en marketing digital y comunicación. La podéis encontrar en cherrycreative.es. Como siempre, los enlaces estarán en las notas del podcast, o sea, no hace falta que corráis a tomar notas. Y luego tenemos a Esther. Esther es ingeniera informática. Nosotros creíamos que eso no existía, que solo había ingenieros informáticos, pero afortunadamente existen. Sí, que existen. Por la Politécnica de Madrid. Me pone por aquí que tienes un máster in European Business. Esto a mí me ha sonado todavía más raro. Por la ESCP Business School. Y pone tu LinkedIn que eres e-commerce growth specialist. ¿Sí? ¿Puede ser? Más o menos. Más o menos. Y os tenemos aquí porque, con cariño, Nuria y Esther están locas, ahora lo veréis, pero están locas, y se han metido a organizar un un evento que hubo en Barcelona en el momento que estamos grabando, hace 2 semanas de esto. Hace 3 semanas. Hace 3 semanas ya, que es la WordCamp Barcelona, que es un evento que se monta de vez en cuando en Barcelona con una cierta periodicidad alrededor del mundo de WordPress. Y entonces, pues, yo por una vez me sé bastantes de las palabrotas que acabo de decir, pero igual la gente que nos está escuchando no, o sea que me vais a tener que explicar nivel... Para que lo entienda yo, esto no es trivial, qué es WordPress, qué es una WordCamp y si efectivamente es una locura montar una WordCamp y cómo habéis acabado montando una WordCamp. ¿Quién se anima? Bueno, puedo empezar yo hablando de qué es WordPress y es un gestor de contenidos libre y gratuito. Uh-huh. Con gestor de contenidos entendemos un software que instalamos en un servidor y que nos permite crear una página web, un blog o cualquier otra aplicación en Internet. Uh-huh. Actualmente WordPress es el gestor de contenidos, creo que es el más usado, que estamos sobre un 40% de todas las webs del mundo que utilizan WordPress, así que estamos hablando de una cosa muy importante. Y a destacar que WordPress en sí es libre, estamos hablando de software libre, todo el mundo puede utilizarlo como quiera,
siempre y cuando se respete la licencia GLP. Y quería pensar con la frase de Richard Stallman, que es libre como un pájaro, no como una cerveza. Sí, que es esta confusión con el inglés del free de gratis. Free de gratis, es libre, tú puedes hacer lo que quieras con el código, lo puedes adaptar, puedes escalarlo o tunearlo para tus necesidades, y eso creo que es lo que ha hecho que WordPress ahora mismo sea el 40% de las páginas web. Que se dice pronto. Y aquí voy a apuntar yo, creo que vamos a salir como una semana después de esta grabación, pero la semana pasada, igual hace 15 días, cumplió 20 añitos. Que llegar a 20 años en Internet tampoco está mal. Vale, tenemos eso. Básicamente, si alguien no lo conoce, si has visitado 10 páginas web hoy, 3 casi seguro, 4 muy probablemente, igual más, están hechas con WordPress y se apoyan en WordPress, y eso es un software que desarrollan voluntarios y voluntarias, y que tiene una comunidad en la que trabajan mucho voluntarios y voluntarias. Vale, tenemos WordPress. Entonces, una WordCamp. Ahí es donde nos juntamos todos. Donde se juntan los frikis. Frikis no frikis. ¿También hay gente que no sea friki? Sí, esto ha cambiado mucho desde la que fui yo. Hay gente, sí, tenemos mala fama, pero no. Nos juntamos un montón de gente muy maja allí en las WordCamps. Las WordCamps se organizan a nivel de, sobre todo de pequeñas ciudades. Antes eran estatales, pero ahora ya son de pequeñas ciudades. Y nos juntamos allí todos. Cuando digo todos, nos referimos a los que colaboramos tanto en la parte de código como en otras colaboraciones. Tú puedes, cuando hablamos de que hay una comunidad detrás, siempre nos imaginamos al típico que está como en un sótano escondido con la pantalla en negro y con un código que eso parece Matrix. Es que todos los informáticos son así, y una capucha, ¿no? También. Eso es la parte del core, ¿no? Como la parte dura de WordPress, pero luego también hay muchos más campos alrededor de WordPress. Por ejemplo, hay gente que colabora subiendo las ponencias de las WordCamps o de las Meetups a WordPress TV para que estén disponibles para todo el mundo. Hay equipo de medios también para darle visibilidad. Hay tropecientos equipos de diseño también para ver cómo implementar diseño dentro de WordPress, porque no tan solo es código. La gente que se preocupa de la accesibilidad y que todas las personas, que una web sea accesible para toda la gente que lo consulta, y que tener una web en WordPress no sea una pesadilla. Creo que ayer salió ya el grupo de sostenibilidad también oficialmente, si no recuerdo mal. Sí, correcto. Sí, que ahí están Nawai y Nora. Habrá, no vamos a entrar en profundidad, pero habrá enlace en las notas del podcast, porque eso mola bastante. Entonces, nos juntamos todos nosotros y también abrimos las puertas a gente nueva, que no haya participado nunca en la comunidad y que quiera saber de WordPress, qué es esto de WordPress, cómo se puede utilizar, cómo lo pueden aplicar en su día a día, o por ejemplo hay gente que trabaja con WordPress, entonces tiene curiosidad por saber un poco más de qué es lo que pasa detrás de WordPress o qué funciones extra pueden sacar. Entonces digamos que al final una WordCamp cubre, en el caso de Barcelona hemos intentado que cubra todo el espectro, tanto de gente nueva que no tiene ni idea de lo que es WordPress y que era como su primer contacto, como gente más experta que lleva en la comunidad de WordPress tropecientos años. Antes de seguir, una cosa que me moló un montón de lo que vi, pero que no pude ir, me pusieron falta, lo sé, soy consciente, por no asistir, es que se montó una cosa para adolescentes. Sí, este año quisimos dar un paso adelante, era una actividad que hacía mucho tiempo que dentro de la comunidad se quería montar, y montamos una WordCamp Teens, una pequeña WordCamp de pequeño formato, 3 charlas durante la mañana del viernes, dirigida a adolescentes entre 12 y 15 años. Tuvieron una charla de ciberseguridad que la ofreció un mosso d'esquadra, no me preguntéis el nombre, lo siento mucho, no me acuerdo. Enlazaremos la charla si está disponible, y con eso yo todavía creo que no está subida, precisamente esta es la que no está subida porque se explicaron ejemplos de cómo la gente manipula las imágenes con filtros y había imágenes de menores. Y había imágenes de menores, y a ver cómo se acaba de solucionar, pero que en sí era una charla muy interesante. Y no que solo igual necesitarían ver adolescentes y no tan adolescentes, porque igual nos hace falta a casi todos. Es lo que te iba a comentar, que quizá es una charla que la dirigieron para adolescentes, pero que los adultos también de vez en cuando, y más ahora que cada vez las redes sociales y todo nuestro mundo está en Internet, que deberíamos tenerlo muy claro, aunque sean básicos. Que para que nos vayan sonando cosas y que cada vez
vez todo esto también es un mundo peligroso. Juanca Díaz dio una charla sobre qué es un WordPress, una charla bastante introductoria, y finalmente Maite Mercadé les explicó cómo utilizar WordPress para subir su propio contenido, con la intención de que en estas dos últimas charlas entendieran qué es WordPress, que es un poquito la filosofía del open source que hay detrás de WordPress, y ellos cómo ver que ellos podían ser completamente autómatas, autodidactas, ellos solitos, que podrían subir sus propios contenidos sin depender de otras plataformas. No necesitas cederle toda tu información al señor Zuckerberg y a otro montón de señores que corren por ahí. Correcto, ni a plataformas de terceros que después a lo mejor revenden tus datos. Que mejor que todos estos contenidos que son tuyos estén en tu propio servidor y que tú tengas todo el poder sobre ellos. Y la verdad es que al final fueron entre 75 y 90 alumnos. No está nada mal. Yo creo que salieron muy contentos. Por aquí me están diciendo que sí. Y fue una iniciativa muy, muy interesante. Así también, a ver si hay relevo generacional dentro de unos años. Aquí, adoctrinando. Sí, es que sois lo peor. Pero adoctrinando para bien. Correcto. Alguien tiene que mantenerlo después. Efectivamente. Prestad atención a los enlaces que habrá a estas charlas en las notas, porque eso, cuando uno tiene en casa o cerca adolescentes que están dependiendo de las plataformas que conocemos todos, pues igual que tengas tú el control de tu propia plataforma, igual estaría bien, y reclamar un poco estas cosas estaría chulo. En cualquier caso, vale, o sea, tenemos WordPress, el 40% de la web, una base grandísima de lo que hay, de todo lo que hay en internet. Tenemos esta WordCamp, que es donde se encuentran, bueno, vosotras decís que gente normal, yo esto lo voy a poner en duda. No se me definamos normal. Y entonces vosotras me contáis cómo acabáis llegando a WordPress primero y después organizando una WordCamp que decíamos antes fuera de micro que tenía 315 participantes, montando un evento para 315. Susana sabe de montar eventos más grandes. Bueno, ya se me olvidó. Ya no quiere rememorar traumas pasados. Pero montar un evento para 315 personas es una locura. A ver, eso, ¿cómo llegáis a WordPress? Nuria, Esther. Yo llego a WordPress un poco de formación profesional, ¿no? Al final, yo acabé un poco en el rebote con el tema de introducción a web. Siempre en ingeniería es como que las webs es como, esto no tiene complejidad, esto no sirve de nada, todo el mundo sabe que la web no sirve para nada. Si no son grandes aplicaciones de grandes corporaciones, aquí esto no es divertido. Entonces, yo llegué a eso porque en cierta manera necesitaba ganarme la vida. Había dejado el trabajo tal y necesitaba un poco de dinero y dije, pues venga, me voy a poner a vender, a hacer webs, que esto cualquiera. Y empecé a conocer WordPress así. Entonces, di con ello, empecé a ver el potencial que tenía, podía hacer entregas de webs bastante fácil, rápidas, que luego los usuarios podían autogestionar y te empieza a enganchar, ¿no? Entonces, ya siguiendo con el tema de desarrollo web y tal, empiezas a descubrir las WordCamps, un poco pues para conocer más gente y para formarte. Y en mi caso, al principio iba un poco a formarme más en la parte más técnica, hasta que vas descubriendo todo el ecosistema al final que hay alrededor de todo lo que es WordPress. Y mi primera WordCamp fue Barcelona. Luego ya presenté ponencia, me atreví a presentar ponencia y me seleccionaron para Madrid. ¿De qué iba la ponencia? 2040, el fin de la programación. Oh, Dios mío. No sé si esto lo queremos como blog de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación. Este contenido lo vamos a censurar. Nos van a matar, pero bueno. De hecho, bueno, que hubiera venido Dani, la culpa es suya. De hecho, en esa ponencia iba un poco de los estudios previos que había antes de que saliera ChatGPT. Justamente era de las fases que tiene que cumplir la inteligencia artificial para que nos sustituya. Entonces, fui ponente. Entonces, este año a mí me gustó mucho porque como ponente conocí mucha más gente que yendo como asistente. Como asistente sé que me sentí un poco más sola y como ponente conocí gente. Entonces, ese año me apunté un poco a lo que son las WordCamp Tour, ¿no? Porque hay muchas WordCamps en España. Y fui a Sevilla y a Irún. Tampoco elegiste los sitios mal, ¿eh? No. A mí me la recomendaron, me dijeron, no, en Irún se come muy bien, tal y cual, pequeñita, se come muy bien. Y dije, ay, pues mira que bien. Y luego me dijeron, no, en Sevilla, vente para Sevilla, que es de desarrolladores y sí, tal. También mal sitio, venga, para Sevilla. Y entonces en eso, pues que al final ya conoces a mucha gente de la comunidad y vas cogiendo. Entonces, para el año siguiente o al cabo de el año prepandemia, se quería como organizar otra en Barcelona. Y no salió al final por el tema de la pandemia. Entonces ya me dijeron, oye, ¿te importaría ayudarnos a echarnos una mano con
la organización y dije, bueno, pero yo no tengo ni idea de organizar un evento. Y me dijeron, no, échanos una mano. Llega pandemia, nos encierran, todo el caos que compone la pandemia y volvemos a retomar la WordCamp. Entonces me escribió Nora en plan de, oye Esther, volvemos a retomar WordCamps, vente, creo que catering te va a ir muy bien. Y digo yo, ajá, vale. Te ha tocado. Digo, bueno, luego podré cambiar, porque se puede cambiar, pero dije, bueno, venga, va, no me desagrada, tampoco a mí me gusta comer bien, me gusta ir a los sitios a comer, así que dije, no me desagrada. Pero montar un catering para Ese es el punto. 315 personas. En Barcelona. Vale. Yo he dicho que estaban locas. De Esther ya podemos confirmar que sí está loca. Pues sí. Y entonces al final pues me quedé con la parte de catering y efectivamente saqué el catering. Pero yo no era consciente de la dimensión, como he dicho antes, hasta que llegaron las bebidas a mi casa. Hasta que el señor descarga el camión de las bebidas. No soy consciente. Cuando se materializa el catering en tu casa. Entonces tomo conciencia del catering. Ajá. Bueno, tenemos a la organizadora del catering para Pero la gente comió, así que mi trabajo estuvo hecho. Vale, Esther tiene la excusa de que es informática. Pone aquí licenciada en Historia del Arte y Comunicación Audiovisual. ¿Cómo llegas tú a WordPress, Nuria? Bueno, es que yo estaba estudiando comunicación audiovisual y estaba con una beca de colaboración en la Archivo de la Filmoteca de Cataluña. Y mola. Sí, mola mucho. Y en los estudios de comunicación audiovisual, en esa época, en el 2008, se empezaba a hablar de la web 2.0, de que los usuarios pasaríamos a ser usuarios a prosumidores, esa mezcla de creadores y consumidores a la vez, conceptos como la gamificación y los juegos serious games y todo esto. Y pensé, ostras, si todo esto, lo que estoy haciendo ahora falla, el tema de la web 2.0 y todas estas aplicaciones, las wikis y todo esto es interesante. Obviamente falló el plan A y empezamos a explorar el plan B. Y sí que durante la carrera de comunicación audiovisual pues nos hicieron darnos de alta en wordpress.com, ir subiendo allí los apuntes, saber cómo funcionaba todo esto. Y me gustó y vi, ostras, es que yo lo que estoy tecleando aquí sin saber código HTML, le doy al botón de publicar. Sin necesidad de hacer una ingeniería informática. Correcto. Por el camino. En el 2008, ¿eh? En el 2008, sí. Ojo. Hace 15 años de 2008, sí, hace 15 años de 2008, perdón, vértigo, ataque de vértigo, ya está, ya se me ha pasado, ya está. Y ver que actualizabas la página, ostras, pues yo lo que he puesto aquí, sin saber HTML, sin saber nada de semántica de código, se me acaba mostrando. Vamos a bichear esto de WordPress.com porque me gusta más que Blogger. Anda, que levante la mano quien se acuerde de Blogger, tenéis una edad, que lo sepáis. No pasa nada. Vamos a llegar con tu Y después que tengo un blog todavía por ahí pululando, que no sé ni siquiera encontrarlo, pero por ahí está. Estas cosas pasan. Mejor no provocar a nadie que lo busque. La herencia digital. Y después darte cuenta de que esto lo podías instalar en tu servidor y que juntamente con WordPress habían otros gestores de contenido como Drupal y Joomla que permitían hacer una página web únicamente picando el texto que tú querías que se mostrase y que era cuestión de buscar una plantilla, empezar a aprender algo de CSS para modificar y arreglarlo y así empezar a hacer cositas. Y al final, pues como Esther, yo tenía que ganarme la vida y fue ir a aprender cosas de frontend y buscavidas de manual. Hay mucha gente en WordPress de buscavida de manual. Sí, hay muchos. Sí. Las maneras de llegar hasta aquí son... Y gente que ha aprendido muchísima informática. Que no se entere Dani sin pasar por una ingeniería informática. Que no se entere Dani. Es que lo que suele pasar cuando se abre conocimiento, el acceso a unas herramientas, se generan todos unos aprendizajes colectivos, además en las comunidades, y una mezcla de perfiles, ¿no? En muchos casos, ¿no? Tienes la posibilidad, yo también tengo un recorrido bastante similar, ahora no lo explico aquí, pero es fascinante ver cuando hay una comunidad y cuando hay un acceso a un conocimiento que normalmente está reservado a unos pocos, se abre todo un mundo y este mundo normalmente suele florecer y crecer y dar muchas satisfacciones y bienestar a las personas que participan, pero también a los demás, porque abrís posibilidades, ¿no? Para muchas personas de crearse cosas que eran impensables hasta un tiempo, ¿no? O tienes que pasar. Luego creo que ha habido una marcha atrás, ¿no? Desde el 2008 con las redes sociales, porque ahora tenemos la plataformización nos ha llevado a subir nuestros contenidos en plataformas que ya están hechas, pero por un tema de querer estar en determinados contextos, sobre todo
todos los más jóvenes, ¿no? Y creo que la obra que hacéis de mantener viva esa comunidad y donar una alternativa a ese uso de Internet es totalmente necesaria y urgente, porque hemos perdido mucho desde el 2008. Hemos ganado en tecnología, creo yo, pero hemos perdido en comunidad. Sí, porque ahora imagínate, tú estás subiendo tus contenidos en LinkedIn, en Facebook o Twitter, y perdón por decir nombres, pero tú el día de mañana a lo mejor cambian las condiciones de uso de LinkedIn y LinkedIn pasa a tener una cuota de pago por el mero hecho de publicar, o simplemente desaparece esa plataforma. ¿Qué haces tú? O llega a Twitter y decide que o pagas $8 al mes o tus contenidos lo va a ver la familia y poco más. O por normativa que sea necesario bajar el nivel de servidores que tienen, el volumen de servidores por el gasto energético, y que ya no puedas tener todo el histórico ahí metido. Una cosa muy tonta. Sí. No, yo esto recuerdo haber salido una vez, ya no recuerdo en qué radio, pero cerraba, ¿cómo era la web esta de fotos? Fotolog, que cuando se cerró Fotolog, vamos, hubo lágrimas porque de golpe desapareció allí la adolescencia de muchísima gente. Nuria hace que sí con la cabeza, vamos a no recordarle cosas traumáticas. Pero sí, estas cosas pasan cuando los datos no son tuyos, cuando la plataforma no es tuya, pues lo controlan otras personas, la nube, que son los ordenadores de los demás, y en general pues los ordenadores de Zuckerberg, Bezos, los señores de Microsoft, puntos suspensivos, que con más o menos razón, pero ellos se preocupan de su cuenta corriente y de la cuenta corriente de sus accionistas, que al fin y al cabo es su trabajo, pero bueno, que tenemos que saberlo. No nos has dicho, Nuria, Esther, catering, Nuria. Comunicación. Vale, eso como mínimo cuadra con el perfil. O sea que tú eres, porque sigue funcionando la comunicación, los Twitters, los Instagrams y estas cosas. Yo empecé a colaborar con WordPress Barcelona en 2019, que después de ir de outsider y subir mis traducciones directamente, pasarle al desarrollador y ver que las incluía en el plugin antes que existiese todo la plataforma de traducción. Pues yo iba por libre y me enteré que había una cosa que eran las meetups mensuales. Y ¿esto de qué me sonará a mí? ¿De qué te sonará? Y en septiembre de 2019 pues fue la primera en el Movistar Center en Plaza Cataluña. Llega el 2020 y todos sabemos lo que pasó, y sí que es cierto que en la WordCamp que la pandemia nos quitó, Javier Casares, uno de los organizadores, me dijo: hombre, que tú haces comunicación prensa, déjame tu contacto por ver si te entras como colaboradora o para echarnos un cable en una pequeña cosita o una cosa muy puntual, porque claro, yo en ese momento no me quería liar, pero vino la pandemia y nos quitó una WordCamp. Y bueno, y eso que un día de noviembre, finales de noviembre, recibo un mensaje de Slack de Ana Gavilán y me dice: soy Ana Gavilán, la organizadora de la WordCamp Barcelona, y quiero hablar contigo. Y era que ella asumía el rol de líder de la WordCamp Barcelona y quedaba vacío la parte de comunicación, y que me la querían ofrecer a mí si yo estaba dispuesta a llevar ese tema, y inconscientemente le dije que sí. No había 80.000 euros detrás de la oferta, esto es tirando a voluntario. Sí, correcto. 100% altruista. Totalmente altruista, y le dije que es eso, que todos hemos tenido una web en WordPress y colaborar un poquito y devolverle un poquito de lo que nos ha dado WordPress y el código libre y todas estas cosas a la comunidad está bien, pero aún así el currazo que os habéis metido no tiene nombre. Se ríen ambas. O sea que ya tenemos catering, bueno, y ha habido la organización a WordCamp también son bastantes personas. Estamos hablando de Ana y estamos hablando de un buen grupito más de Éramos gente. 14. ¿no? Ana Gavilán, que era la líder, a Nuria Ramoneda, que se encargaba del equipo de ponencias y era la mano derecha de Ana, porque realmente gestionar un equipo de 14 personas evento es muy complejo. Esto un día nos hará un workshop aquí, doña Susana. Ha puesto cara de velocidad. Pero ya está, se me olvidó. Había un momento que el trauma ya, pluf, y es que ya no lo he hecho nunca, ¿sabes? Jamás. No, pero es como el juego de las muñecas rusas, ¿no? A nivel pero de marrones que te puedan aparecer. Pero dice: no, vale, lo tengo todo controlado. Se abre la cajita X y ¡pua! Y la cajita Y y otro. Y claro, bueno, y las comunidades activas dan más problemas que a veces que
que, bueno, al haber más interacción son menos gestionables, porque hay unas conferencias de tipo como muy frontal, no sé, la típica farmacéutica o estas cosas así estándar, que no... Sí, si tienes el sitio y la infraestructura para poder hacer ponencias, si tienes el dinero, el resto va después. El voluntariado. Otras, bueno, también hay una gestión de la gente que no es la misma, ¿no? Entonces, además, al ser paritaria, ¿no? Tienes que garantizar que todo el mundo pueda participar en condiciones, porque si no, estás con un mensaje de código libre por un lado y no puedes poner una jerarquía, ¿no? En el otro, o sea, que sería la cosa más práctica por hacer. Pero, claro, la complejidad también va por ahí, cuanto más abierto. Ten en cuenta que lo que has comentado, el símil con un congreso de farmacéuticos o una cosa más cuadriculada, no se da en las WordCamps. No es... No. Sí, no es ese... No es eso. Lo decía justo porque me imagino que es todo lo contrario. Es que realmente es todo lo contrario. Claro. Todo lo contrario, y vas haciendo cosas y al principio, porque esto se empieza a montar con un año de antelación, entonces al principio hay plan A, B, C, o sea, hay tropecientas ideas sobre la mesa y a medida que se va acercando la fecha toca ir cortando las ideas y dando límite y pie a, pues si de esto no conseguimos esto para tal fecha, se desecha esta idea, y si no, pues se desecha esta otra, y quizá luego tienes que añadir una idea a último minuto porque ha aparecido un hueco que hay que rellenar el hueco, entonces es como todo un juego de improvisación. Bueno, tiene vida. Sois vosotras 14, pero si me suena bien la historia a mí, de hecho hay toda una red de WordPress Barcelona, WordPress Tarragona, WordPress Sevilla, etcétera, y WordPress.org, la comunidad que hay detrás de WordPress, que también colabora con estas cosas, ¿no? Yo ahora estoy preguntando puro chafardeo porque me provoca mucha curiosidad. Para esta edición sí que queríamos que, ya que era la primera WordCamp pospandemia, que todas las comunidades de Cataluña tuviesen un pequeño espacio, y la mejor forma de hacerlo era llamar a la puerta de todas estas comunidades, hablar con los responsables y preguntarles si se querían unir al barco. De WordPress Lleida teníamos al Albert Calzada y al Joan Serra. L'Albert Calzada se encargó de la página web y el Albert Serra dio soporte al tema de las ponencias. De Tarragona teníamos a la Violeta Bru, que gestionó la cena de ponentes y después durante el día de la WordCamp estuvo haciendo acreditaciones, o sea, el onboarding, la primera cara que veías cuando entrabas en la WordCamp era la de Violeta, que te explicaba cómo funcionaba todo, sobre todo porque teníamos casi el 60% de gente que era la primera WordCamp para ellos. Era necesario que hubiese ese papel de alguien muy experimentado que explicase exactamente lo que se iba a encontrar la gente y que no se encontrase perdida en los dos sitios. Gracias. Has dicho, es que ahora estaba yo pensando en la parte de explicar qué se encuentra la gente en una WordCamp. Igual podría haber preguntado yo antes y ver de qué va. Cuando vas a una WordCamp, aparte de encontrarte con esas 315 personas en el caso de Barcelona, alguna WordCamp debe haber que sea más grande, en la mayoría me imagino que son más pequeñitas, porque 315 no está mal. ¿Qué se encuentra una persona que le atrae el mundo de WordPress, que está interesada y que de golpe se apunta a una WordCamp que se hace tal día del año en Barcelona, en Sevilla, en Irún o en Madrid o donde haga falta? ¿Qué es lo que te encuentras? Has dicho ponentes, que quiere decir que hay charlas en las que te cuentan qué. Bueno, el evento en este caso en Barcelona se distribuyó en 2 días. Hay WordCamps que normalmente son un día, pero por regla general las WordCamps duran 2 días. Un día es el día de ponencias, como que es el día largo en sí, entonces llegas por la mañana y empiezas con ponencias. Aquí el tipo de ponencia depende de cada WordCamp, cada equipo es libre de escogerlo. Por ejemplo, Sevilla era desarrolladores, entonces estaba todo muy enfocado a tema de desarrollo que se puede hacer con WordPress. En el caso de Barcelona, lo que comentábamos, queríamos que hubiera cabida tanto para gente que nunca ha visto lo que es un WordPress, pero que sabe de su existencia, hasta gente muy muy techie. Entonces, en nuestro caso, nosotros optamos por 3 tracks. El tracks de Nubes lo llamamos de inicial, no quería decir novatos. Donde dice tracks quiere decir que esto era un circo de 3 pistas. Eso es. Estáis locas. Había 3 locas. en paralelo y cortamos uno, ¿eh? Están un poco menos locas, pero siguen estando locas. Teníamos el más avanzado y luego como el intermedio, ¿vale? Entonces tú llegas y te cuentas ese tipo de charlas. Tú el programa lo tienes con antelación, es decir, tú te puedes haber preparado un poco a ver cuáles te pueden interesar más y cuáles te pueden interesar menos. Y luego también lo que hay es mucha comida y mucho pasilleo.
porque luego tenemos los sponsors, porque este evento, obviamente, alguien tiene que pagar la fiesta. Estas cosas pasan. Alguien tiene que pagar la fiesta, no la pagamos nosotras, por suerte, porque si no... Y la inscripción es... 25 euros en este caso, incluía los barata. 2 días con comida, los 2 días, desayuno y merienda, o sea... Ajá, desayuna, come y merienda en Barcelona por 25 euros. Venga, va, que tú puedes. Versus unos 400 euros de una conferencia académica estándar, ¿eh? Efectivamente. Luego hay Como mínimo. muchas voluntarias y voluntarios como vosotros y unos sponsors que ponen su dinerito. Que también les interesa, Sí, obviamente, pero... Entonces, los sponsors, tienes la parte de pasillo porque están los sponsors para que tú te acerques, les conozcas, te lleves su merchandising, porque también hay muchos regalitos, no solo la bolsa inicial que damos, que eso también organizar se llama swag, ¿no? Lo que sería la bolsa con todo el merchandising y todos los regalitos, tampoco no es nada fácil hacerlo, ni organizar y encontrar el proveedor que se ajuste a presupuesto. Ajá. El problema de Barcelona es ajustarse a presupuesto. Entonces, bueno, volviendo un poco al tema, cuando la gente viene, entonces tiene las sesiones, puedes tú escoger a qué sesiones van. Hay algunos que eran talleres prácticos, entonces tú podías llevar el ordenador e ir siguiendo la ponencia, y hay otras más ponencias más teóricas, y hay otras ponencias también que son más de explicar un poco, que vas a ver, que te cuenten algo, pero que no es nada relacionado directamente con WordPress como tal. Por ejemplo, estaba la de sostenibilidad. Bueno, sostenibilidad teníamos una, pero también las de diversidad, ¿no? Entonces, cómo hacer una web más inclusiva tiene que ver con WordPress, porque WordPress es el medio para conseguirlo, pero también es como digamos un nivel superior a la parte como más técnica. Estamos hablando, antes habéis dicho WordPress TV, estas charlas, alguien que dice, vale, he llegado tarde, puede recuperar alguna charla, puede recuperar algunas charlas. Ya están todas subidas. De hecho, al cabo de 2 días después de la WordCamp ya estaba todo subido en WordPress TV, y si te perdiste alguna charla o te coincidía... Habían 2 charlas interesantes en la misma hora y no te podías dividir para estar en las 2 a la vez. Por favor, que encuentren competencia. Y sabemos que habían momentos que se habían de manera simultánea varias charlas muy interesantes y era imposible. Doy fe que he ido siguiendo las redes sociales que llevaba Nuria y que hay un montón de charlas que algún día encontraré un momento para verlas porque uno es usuario de WordPress desde hace demasiado tiempo y hay charlas que pintan muy muy bien. Pues eso, o sea, están subidas. Ya están todas subidas. ¿Qué quiere decir? Que habrá enlace en las notas del podcast para que las podáis ver. Como voluntarias, ¿habéis tenido la más mínima posibilidad de asistir a alguna charla, de ver alguna charla y demás, o ni para respirar? Todo en streaming, o sea, luego a posteriori. No, o sea, yo me acuerdo me pusieron en la primera charla porque cada charla hay un organizador que presenta y hace cierre. Pues a mí me pusieron en la primera charla del día en plan de, bueno, no habrá mucho lío con el catering, tal, pues haz la primera charla. Me tuve que ir a los 15 minutos, o sea, hice la intro y tuve que dar relevo. No, lo que dice Susana de las muñecas con rusas, algo, sí, aquí, ahora no tenía que pasar nada, Con catering es imposible porque esto del día es desayuno, comida y merienda, entonces de que están recogiendo desayuno tienen que montar comida, es todo el día, es sí, imposible. O cualquier otro imprevisto que pueda pasar. Claramente la gente de la organización siempre está pendiente de esto. Antes estabas hablando de diversidad, ¿no? De una línea más. ¿Qué tipo de diversidad hay dentro de la comunidad WordPress o dentro de las WordCamps? A nivel de género me interesa particularmente, porque normalmente, ¿no? Sí, a nivel de género, sí. Que sería porque... bueno, en general, pero... Marta Torre ya también ha conseguido montar, que también es nuevo de este año, el equipo de diversidad, que no tan solo es un tema de género, sino que es inclusividad total. Vale, se busca mucho. A nivel de género, creo que en esta WordCamp hemos sido bastante paritarios. A nivel de organización hemos sido muy paritarios. A nivel de ponencias también hemos sido muy paritarios. No recuerdo los porcentajes exactos, pero Nuria Ramoneda buscaba el 50-50. Deberes para la audiencia, os pasáis, os las veis todas y hacéis una lista a ver qué sale, a ver si tiene razón Esther o no. En temas de gente que presentó una propuesta de ponencia, recibimos 133 propuestas. ¿Cuántas ponencias se acaban haciendo en estas 3? Hicimos 29. No está mal. ¿Vale? Fue muy duro, ¿vale? Fue para el equipo de ponencias, que estaba formado por Nuria Ramoneda, l'Aleix de Tarragona y Joan Serra de Lleida. Tengo constancia que fue muy, muy, muy difícil. Decirle que no a 100 personas. Sí. Eso es, sí, es duro. Y no me acuerdo exactamente el porcentaje, pero sí que lo publicamos de las propuestas
y sí que había más propuestas de ponentes masculinos que femeninos. Pero en el programa final creo que quedó sobre más del 50% de ponentes femeninas y casi el 70% o más del 70% de ponencias en catalán. Hola, me permito una pequeña corrección sobre los números de propuestas de ponencias presentadas en la WordCamp y sobre tanto el género como el idioma. Después de hacer un recuento, se recibieron 135 propuestas, de las cuales el 60% eran de hombres y el 40% de mujeres, de 85 ponentes diferentes. Pero resulta ser que, de hecho, la relación entre hombres que presentaron ponencias y mujeres que presentaron ponencias era casi exactamente al 50%. Lo que pasa es que los hombres que presentaron ponencias con más frecuencia presentaron más de una, mientras que las mujeres casi todas presentaron una única ponencia. Y de ahí la diferencia que convenía aclarar. Y por lo que respecta al idioma de las ponencias, prácticamente el 60% se hicieron en catalán. Hubo 2 en inglés, 10 en castellano y 16 en catalán. Y aclarado esto, volvemos a la conversación. Mostrar una diversidad lingüística, una realidad que tenemos aquí en Cataluña. Tenemos dos lenguas cooficiales, tenemos el castellano y también tenemos el catalán, que el catalán es una lengua muy discriminada en el sector tecnológico y también fue un intento de dar visibilidad a este tipo de contenidos en una lengua que prácticamente diríamos que es minoritaria. Hablando de lengua, voy a saludar al oyente de este podcast, que fue la primera persona que hizo la traducción de WordPress al catalán. Hola. Correcto. También, el Día de la Comunidad, por cierto, también tuvimos una mesa de traducción, porque sin ellos WordPress no estaría ni en castellano, correcto, ni en catalán, correcto, ni en francés, ni en cualquier de los idiomas que está traducidos y sí, toda esta faena lo hacen traductores, sí. Aficionados y los mismos usuarios. Y esto quiere decir, o sea, volviendo un poco a lo de la comunidad, sí, tienes a desarrolladores y desarrolladoras picando líneas de código, escribiendo PHP y JavaScript y todas estas cosas, pero un software como WordPress necesita muchísima gente para eso, para traducirlo a todos los idiomas del mundo. Si les falta alguno, pocos deben ser, para hacer el diseño, para lo que decíamos antes. Supongo el diseño de experiencia de usuario, usabilidad también, ¿no? Sí, o sea, los equipos de WordPress.org que trabajan en estas cosas son casi infinitos, y ahora tenemos eso, a ver si tira para adelante el de sostenibilidad de Nawai y Nora, que estaría muy bien, que también, que no es que no se hayan preocupado nunca, pero estaría bien tener un grupo específico que se preocupe de estas cosas. Y para presentar una ponencia, ¿cómo funciona? ¿Abrís convocatoria? Correcto. Se abre una convocatoria también de organizadores, y una vez ya está formado el equipo, pues se abre la web y se abre una convocatoria de ponentes. Tienes un formulario que tienes que rellenar explicando el título de la ponencia, de qué vas a hablar, quién eres tú, si tienes experiencia previa dando algunas charlas o no, y sobre todo explicar muy bien de qué exactamente vas a hablar y hacerlo de forma que sea interesante para la persona que recibe todos estos inputs, que después son las personas que van a acabar confeccionando el programa. ¿Y esto que preguntáis si se tiene experiencia? A una persona que, yo qué sé, Esther, la primera charla que dio, igual tienes experiencia en dar charlas, igual tienes experiencia en trabajar con este tipo de, con este público y demás, pero a lo mejor no, que se ayuda de alguna manera a las personas que no. Sí, lo preguntamos porque para esta ocasión, y también ya hace en varias WordCamps que lo está haciendo, Luis Miguel Climent está mentorizando a los ponentes, les está dando clases previas a los días de la ponencia para no tener pánico escénico, para sentirse seguro delante del público, incluso trucos de cómo hacer que todo fluya y que todo salga como tenga que salir. Y por eso nos interesa preguntar si sería tu primera charla, si ya tienes experiencia previa o no, para saber. El soporte no te descarta el no tener experiencia, que quizá iba más por ahí la pregunta. No te descarta, simplemente nos sirve para saber cuánta gente de los seleccionados van a necesitar ese soporte. Me parece una parte importante de la inclusividad. Pues, si quieres personas de un abanico diferente de perfiles, insisto, hombres y mujeres, pero me monté un WordPress cuando tenía 68 años, o los adolescentes y las adolescentes que se han apuntado a estas cosas. Si quieres que haya un público, pues el pánico que le da a la gente ponerse un micro, y si quieres tener más representatividad, hacer estas cosas, me parece que es una iniciativa fantástica. De hecho, teníamos algunos formularios que nos llegaban
incluso en el formulario de contacto, es que quiero dar la charla, pero nunca he dado charlas, no estoy segura, no sé qué, no sé cuántos, y que sí que entonces el equipo de ponencias hacía videoconferencias con esa persona para quitarle un poco los miedos, porque yo entiendo que es complicado. Es muy complicado. Y sobre todo en el caso de las chicas a lo mejor nos cuesta más dar el paso. Ese es el tema. En temas de diversidad a las chicas al final, y esto es muy importante desde organización que sea consciente, toca ir detrás muchas veces si quieres parida en el evento. Porque enviar ponencias, los chicos quizá, una misma persona quizá teníamos 3 o 4 ponencias y quizá de chicos 5 máximo. Tuvimos uno que envió 5. El famoso tomar la palabra. Pero las chicas no tanto, entonces te toca ir tirando de, oye, que sí, porque aparte de eso, en la comunidad, solo en WordPress Barcelona conoces a muchas mujeres que participan, que son súper potentes, pero que por mucho que tengan esa experiencia y ese conocimiento, también les pasa a algunos hombres, hombre, desde luego, pero que le va a pasar más a la mujer media que al hombre medio de, uy, no, yo no me pongo delante. Sí, es un tema cultural, ¿no? Que ahora está cambiando, por suerte, pero... Y gracias a iniciativas como esta mentorización, por ejemplo. Sí, este es un cuidado muy, muy exquisito. Sí, porque viniendo del mundo académico, donde vas a pelo con todo y te buscas la vida y te tienes un ataque de pánico, lo tienes y te lo comes y ya está. Y a partir de ahí, bueno, aprendes como cuando te tiran a la piscina sin más, ¿no? Pero claro, tener un andamiaje de ese tipo, un acompañamiento de ese tipo, ya dice mucho sobre la comunidad. O sea, que normalmente en las comunidades tienes que demostrar tú que vales, que lo sabes hacer, que lo tienes todo controlado para que te acepten. Y aquí, a priori, ya se te proporciona una ayuda y un cuidado que te pueden ayudar a expresarte, ¿no? Aunque al igual lo tuyo principal no sea dar ponencias, ¿no? Y me parece una óptima idea que espero poder implementar en futuras cosas que organizaré de aquí a 50 años. Bueno, y tenemos esas charlas. Esto es pregunta absolutamente atraco, o sea que os dejo no contestarla en directo y que me la contestéis más tarde si hace falta. Pero imaginemos que tenemos pues unas cuantas personas que nos están escuchando, que lo de montarse una web con WordPress les atrae, o que incluso que han comenzado a trabajar ya con WordPress y que les gustaría saber más. Esas personas habrían tenido algunas charlas, alguna cosa en la WordCamp que habría sido especialmente interesante que les podamos recomendar y poner en las notas. Insisto, sé que es un atraco a mano armada. Para los que se están iniciando, hubo 2 ponencias. Bueno, todo el track inicial estaba muy bien, pero ya se pensó escalonadamente. Entonces, las 2 primeras ponencias, la primera que fue de Olga, WordPress desde cero, donde te explica desde base, que es un dominio, que es un servidor, cómo instalamos y la configuración. Amiga de la casa, Olga Cuevas, estamos hablando, sí, amiga de la casa. Lo más básico, entonces fue esa la ponencia, esa fue la que yo presenté, me tuve que ir a mitad de ponencia. Y luego la siguiente, que es la de Celi Garoe, que ya empieza a explicar un poco cómo puedes maquetar ya algo más, con más estilo, ¿no? Un poco lo que es el editor de bloques de WordPress, que quien haya trabajado con WordPress sabe que tenemos aquí como ya un maquetador visual casi nativo. Entonces te explica un poco cómo sacarle potencial a ello y cómo puedes llegar a maquetar una web sin ser diseñador y sin ser programador, pero que, oye, que tenga pies y cabeza y que sea bonita, no tiene por qué ser algo feo por el simple hecho de que no sepas código. O sea que tenemos esas 2 charlas, están ya en las notas del podcast los enlaces. Yo añadiría también la de María Otero sobre WooCommerce que voy a montar. Ajá. Pero has dicho WooCommerce, ¿qué narices es WooCommerce? WooCommerce es un plugin de WordPress que te permite extender la web base y te da pues la capacidad de crear un comercio electrónico dentro de tu propia web. También es un tema muy interesante. WordPress no únicamente sirve para hacer webs corporativas o webs informativas, sino que también podemos escalar y crear un pequeño comercio o un no tan pequeño comercio. Correcto, o no tan pequeño. Igual que también hay extensiones, plugins que permiten crear una membresía recurrente o una academia o... La competencia, mal. Dani nos echa de estas, nos echa. Y yo creo que el tema de WooCommerce también es muy interesante. Y también si alguien quiere empezar a vender a través de la web, esta charla de María Otero de WooCommerce, por dónde empiezo, qué voy a montar, que te explica diversos tipos de soluciones que podrías montar con
WordPress y con WooCommerce. Y otra charla interesante y también muy inspiradora es una de Sonia Losada, que es como WordPress ayudó a una educadora canina a escalar su negocio, que no únicamente son charlas técnicas, sino también son inspiradoras y explicar su experiencia de cómo a través de la web que se ha ido haciendo ella misma, ir trasteando cosas, ir instalando plugins, ir toqueteando cosas, cómo ha conseguido tener un negocio rentable y sostenible en el tiempo. Sí, yo esto recuerdo una charla en una WordCamp de hace ya unos cuantos años. Tenemos una edad en la que, bueno, en los estudios de informática, multimedia, telecomunicación de la UOC, que hacía mucho tiempo que no lo decía, tenemos una revista que es Mosaic, que nos peleamos hace algo más de 15 años para montarla con WordPress, y recuerdo la batallita, que es bastante curiosa, cuando montar una revista web no era la cosa que se le ocurría a todo el mundo. Pues lo explicó nuestro colega Carlos Casado en el Caixa Forum hace no quiero pensar cuántos años, y estas experiencias también de acercarse y ver estas cosas se pueden hacer o no se pueden hacer, es morir en el intento, me va a dar algo, o es más fácil de lo que parece. Que la respuesta es todas las anteriores. Es más difícil de lo que parece y más fácil y más difícil de lo que parece. No, pero también que veáis que las WordCamps no es el público objetivo, no son los profesionales, los desarrolladores, sino también hay cabida para los usuarios y los propietarios de negocios y los empresarios, que sí se junta un gran ecosistema alrededor de un gestor de contenidos, que también es lo bonito. Que el usuario puede dar feedback directamente también en las mesas de core, por ejemplo. Cuando dices... hay desarrolladores de WordPress que están ahí, tú le puedes explicar, oye, pues me parece que esto va fatal. ¿Y cuándo me vais a implementar el multilingüe bien? Y estas cosas. Bueno, esto es una batallita de WordPress, no me hagáis caso, no he dicho nada. Llevamos ya un ratillo. Hablábamos de la locura de Nuria y Esther. ¿Locura recurrente? ¿Habrá más WordPress o esto ya lo hemos dejado porque no nos da la vida? Lo único que podemos decir que es posible, con el condicional, es posible que haya una futura WordCamp Barcelona, pero no sabemos cuándo será eso. Por contar esto una vez al año, eso sí que sería de manicomio. Y si me permites el spam de valor, es para cuando se sepa cuándo habrá una futura WordCamp Barcelona, eso se informará a través de los canales oficiales de la WordCamp, que son el Twitter. También ya dejaré para que dejéis en las notas de prensa. Notas del podcast, correcto. El canal de Twitter, de Telegram, y si no, suscribiros en la cajetilla de suscripción de la web, que también informaremos a través de allí, pero que no sabemos. Ojalá haya una WordCamp Barcelona, una futura WordCamp Barcelona, pero no sabemos cuándo será eso. Sí, se os suelta una URL así de viva voz: barcelona.wordcamp.org/2023 para ver la edición actual, pero ahí podéis cambiar Barcelona por Sevilla, por Irún y por un montón y por Sydney, Australia, y por París, Francia, y por básicamente lo que queráis, y a ver si encontráis una gran ciudad en el mundo que no haya montado en la que no se haya montado una WordCamp. Bueno, yo espero que os animéis a montarla de nuevo, que alguien se anime de montarla de nuevo, que no me toque a mí, que es mucho trabajo, porque este año hice campana y me sabe muy muy mal. Para ir cerrando, la pregunta que hacemos siempre: ¿nos hemos dejado alguna cosa esencial que tendríamos que haber dicho? Yo diría que no. Es que Susana y yo somos unos grandes entrevistadores, se nota que no está Dani. Bueno, si quieres, hemos hablado de las charlas iniciales y ¿Sí? También podríamos hablar de recomendar alguna charla avanzada. Pues sí. Hicimos un track que lo denominamos el track de los frikis o el track avanzado, pero no era tan friki como tal, era... Que somos muy majos. Ya. Y por ejemplo, había una charla de Zulema Rocha que era sobre hooks, de cómo exprimirlos y cómo trabajar con ellos y aprovecharlos al máximo, o incluso la charla de Joan Serra de gestión centralizada como alternativa a los multisites. Que esto, para quien se ha metido un poco hasta la nariz en WordPress, igual les salva la vida, sí. Correcto, y son charlas que también son interesantes, son quizá un pelín más avanzadas
no para el usuario que acaba de aterrizar en WordPress, pero para los que ya tienen un pelín de experiencia y quieren avanzar un poquito más, puede ser interesante echarles un vistazo. Bueno, y a mí una cosa que me llama es esto de lo que hicisteis con Team WordCamp Teams. Que aquello, si uno tiene a mano un adolescente que está a punto de darle hasta su último dato a las grandes plataformas sociales, igual explicarle que se puede montar un WordPress y que aparte de poder publicar tus cosas y controlarlas, pues algo va a aprender por el camino. Esperemos que no acabe de informático, ¿eh? No, la cosa no es tan grave. Pues lo que eso... puede monetizar también. ¡Hala, dinero! Bueno, pues eso. Ahora me falta a mí ver la mitad de los vídeos que ya están en WordPress TV. Están esas recomendaciones ahí abajo. Queda abierta yo creo que se vuelven a liar y que vuelven a montar una WordCamp y que las volvemos a llamar y que nada, igual el año que viene no, pero en 2 años las volvemos a tener por aquí para explicar por qué, porque esto no tiene explicación posible, pero mientras tanto, muchísimas gracias Nuria, muchísimas gracias Esther y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias por haber escuchado un episodio más de Despacho 42. Si quieres comentarnos algo, nos encontrarás en nuestro blog en blogs.uoc.edu/informática. También puedes ponerte en contacto con nosotros con el hashtag Despacho42 en Twitter. Y si quieres echarnos una mano, suscríbete a Despacho 42 en tu aplicación de podcast favorita, ponnos nota, déjanos un comentario y sobre todo, recomiéndanos a tus amigas y tus amigos. Hasta la próxima.